Agradecemos sobremanera la presencia aquí del licenciado Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País, y quien se ha distinguido en los últimos tiempos por unos soberbios, unos artículos que marcan incluso, se podría decir, un poco la brújula de por dónde marcha el país. Soberbio, ¿verdad? Sí, un articulista de mucho fuste. Y la semana pasada hizo una serie de planteamientos marcando precisamente como si fuera una carta de ruta a la Procuraduría General de la República sobre qué hacer y qué falta por hacer en el caso de Odebrecht. Nos parece pertinente que usted comparta y amplíe un poco más con la audiencia. Muy buenos días. Me siento como siempre en casa aquí con Adalberto y contigo, Ana Mitila. Gracias por tus palabras. Lo que hicimos la semana pasada fue el miércoles 23, fue ir a la Procuraduría General de la República como ciudadano y como tal presentar una denuncia y una solicitud formal de ampliación de la investigación que está llevando a cabo la Procuraduría General en el caso Odebrecht. Es decir, la Procuraduría la hemos apoderado de una denuncia. En esa denuncia nosotros lo que hacemos es que luego de haber estudiado el expediente que la Procuraduría presentó respecto del caso de Odebrecht a propósito de la petición de medida de coerción contra los imputados en el caso, después de haber estudiado ese expediente, vimos que el mismo tenía una serie de debilidades y que había mucho de montaje de un expediente que aparentaba una investigación, pero que tenía debilidades que era necesario desnudar. Y en ese sentido lo que la denuncia hace es plantearle a la sociedad dominicana, apoderando al procurador, cuáles son esas debilidades y cuál debería ser el curso de la investigación penal si se quisiera hacer de manera independiente y de manera seria. Lo primero que nosotros planteamos en esa denuncia es un mal de fondo que tiene el expediente, y es que el procurador, lo cual es insólito en una investigación penal, no hizo una investigación propia, lo que se llama en el lenguaje jurídico una teoría del caso. Cada vez que ocurre una infracción, los investigadores lo primero que hacen es tratar de explicar qué fue lo que sucedió y por qué sucedió, porque eso le permite entonces poder indagar, dirigir la investigación. ¿Qué hizo el Procurador General de la República? Y se revela, asumió la confesión hecha por Odebrecht como la verdad. Y entonces lo que está investigando, entre comillas, es lo que a Odebrecht ha confesado, ha reconocido. ¿Y qué ha reconocido Odebrecht? Bueno, nosotros hemos sobornado del 2001 al 2014, hemos pagado soborno por 92 millones de dólares y en distintas obras públicas en la República Dominicana. Y entonces el procurador simplemente asume eso como su teoría del caso. Pero ni aún así el procurador es fiel a lo propio que plantea Odebrecht, porque resulta que la propia Odebrecht admite que fue más de 92 millones en el acuerdo homologado por el juez. El procurador entonces se limita dice que va a investigar los 92 millones de dólares. Y resulta que Odebrecht ya está demostrado en el acuerdo de lenidad que firmó con la justicia norteamericana, mintió. Se demostró en Colombia. En Colombia, por ejemplo, Odebrecht dijo en ese acuerdo que había sobornado por 11 millones de dólares. Y resulta que cuando la Fiscalía de Colombia investiga, hoy día está en 45.6 millones
detectado de Y se soborno. sigue investigando. Y se sigue investigando. Hoy día está, incluyendo al propio presidente Juan Manuel Santos. Pasó lo mismo en Perú. En Perú, la Odebrecht dijo, nosotros sobornamos por 29 millones de dólares. Cuando se fue a investigar, ya van sobre los 40 millones de dólares detectados en soborno. Entonces, lo que Odebrecht hizo en el acuerdo de lenidad no fue una verdad ya demostrada, fue lo que admitió o quiso admitir en razón de ese acuerdo específico. Y para salvarse con Estados Unidos. Muy bien. Y sobre todo, como dice, él es abogado, Tacla, dice que efectivamente lo que buscaba era tener el control de la investigación y no dejar que se desbordara el proceso. Y por eso entonces le era mucho más conveniente llegar a un acuerdo y no dejar que cada uno fuera interrogado de manera individual. Bueno, Guillermo, ese es uno de los tantos elementos que han sido puntualizados por Alianza País y usted con relación a este expediente. Pero, ¿qué piensa que va a ocurrir ahora? Aparentemente, el gobierno, el Estado está jugando, la Procuraduría inclusive, al olvido, porque cada vez más el tema desaparece de las portadas, al menos de los diarios y de los espacios más importantes de los medios de comunicación. Una gran parte, casi la mayoría, solo 2 de los imputados están tranquilos en sus respectivas residencias, algunos de ellos haciendo actividades hasta políticas, públicas, y bueno, y la gente, o una parte de los medios por lo menos, se están olvidando del tema. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Habrá desenlace? ¿Habrá sanciones realmente en este escándalo tan mayúsculo de corrupción? Lo que pasa es que esa es la estrategia del gobierno y esa es la estrategia de Danilo Medina. La estrategia es entretener y desviar la atención. Pero esa no es nuestra estrategia. Nuestra estrategia es continuar ejerciendo la presión necesaria contra la corrupción y la impunidad. Y usted está pidiendo también la investigación de los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y el mismo Danilo Medina. ¿Ha recibido alguna reacción de la Procuraduría? Fue el miércoles. Se presume que esta investigación... ¿La depositaron dónde? En la propia, sí. en la Procuraduría General. ¿Al Procurador General? Sí. No lo recibió. Depositó se depositó como se hace normal por secretaría. De secretaría. Ahora, nuestra misión en esta etapa tiene que ser precisamente actuar para evitar que esto caiga en el olvido y que entonces nos entretengan con otras cosas. Sobre todo porque... Pero usted tiene esperanza de que van a tomar en cuenta esta nueva denuncia querella. Bueno, el problema no es que yo tenga o no tenga esperanza, el problema fundamental es que la sociedad, nosotros no, con nuestro silencio o con nuestra pasividad, no contribuyamos a que la estrategia de Danilo Medina y del gobierno sea la que se imponga. Porque si, además de todos los medios de comunicación que ellos pueden controlar, las bocinas y su estrategia de distracción, también contaran con nuestro silencio, entonces fuera absoluto. Por eso es que es necesario. Por eso es necesario que frente a un expediente donde el procurador ha tratado de decir a la sociedad que está persiguiendo la corrupción y hizo el montaje e hicieron el montaje, nosotros tenemos la obligación entonces de desmontarlo, en este caso, porque efectivamente es un expediente notablemente débil y no hay una investigación. Una de las cosas, por ejemplo, que queda evidenciada es que la propia Odebrecht admite que los sobornos fueron de 2001 a 2014, pero el procurador solo investiga hasta el 2011. Cuando uno examina la investigación del 2012 al 2014, es decir, las obras que construyó Danilo Medina y Gonzalo Castillo desde el año 2012, algunas de ellas que habían sido contratadas en los primeros 6 meses del 2012 por Víctor Díaz Rúa,
pero que quien la termina construyendo es Gonzalo Castillo, y otras que fueron concertadas, contratos de construcción que fueron concertados por Gonzalo Castillo como ministro de Obras Públicas, y el caso de Punta Catalina, esas obras no entran en la investigación. Entonces, la propia investigación o mamotreto que presenta el procurador incluso no es coherente con el propio contenido, porque en la página 14 de la investigación dice que son las 17 obras, es un error. Todas fueron adjudicadas por soborno, y sin embargo se detiene en el 2011, del 2001 al 2011. Entonces, esos son los aspectos que quedan evidenciados. Lo otro es, que es muy importante señalarlo, que él es selectivo en los encartados, es decir, en los que presenta como imputados. Y entonces una de las cuestiones que nosotros quisimos aportar es cómo toda la trama que se dio alrededor de las obras de Odebrecht no puede hacerse la investigación sin incluir otros nombres. Nosotros pusimos en primer lugar, están los nombres de los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández, y del propio Danilo Medina. En el caso de Hipólito Mejía, nosotros señalamos, y debemos ser en eso bastante precisos, que es el único que ha admitido ir que está dispuesto a ir a la justicia, y que incluso ha dicho que él tiene los números que demuestran cómo fueron las dos obras que se hicieron en su gobierno. Pero es de rigor que en una investigación de este tipo, si la base de la investigación es de 2001 al 2014, es de rigor que también es que si lo investigan hay que investigar a él igual que a los otros. En el periodo de gobierno que más obras se construyeron fue en el de Leonel Fernández. Incluso tanto así que, a excepción del metro de Santo Domingo, todas las obras importantes de infraestructura las construyó Odebrecht. Tenía el monopolio. Y no solamente eso, en algunos casos, como fue el caso de Pinalito y como fue el caso de la autopista de Coral, la obra había sido en otro momento asignada a otro constructor. Se la quitaron. Y se la quitan, para utilizar tu palabra, y entonces, y se hace un contrato nuevo con Odebrecht. Es decir, Odebrecht adquirió el monopolio. Algo así que pasó de manera real, que está demostrado en la denuncia que hemos presentado, durante un periodo de 8 años, algo así no puede suceder sin el concurso, participación, asentimiento del presidente de la República. Sí. Por eso tiene que ser investigado. Y lo mismo pasa con el caso de Danilo Medina. Pero ¿Por qué debe ser investigado? Porque hay muchos elementos. Hay dos elementos que el procurador no investiga. Ni investiga la sobrevaluación. Esa es otra cuestión. Se limita a los 92 millones, que no son 92 millones, mucho más. Pero además se limita, no investiga las sobrevaluaciones, ni investiga tampoco la financiación ilícita que hizo Odebrecht de candidatos y de la campaña electoral. Y que lo admitió Temístocles lo admite en una carta pública, que hizo aporte. Es decir, que el expediente tiene esas ausencias, y en el caso particular de Danilo Medina tiene que ser investigado, porque en el caso de él, quien es su asesor de campaña, que es Joao Santana, es puesto ahí por Odebrecht. Y todavía, a pesar de que se le ha requerido de manera reiterada que diga quién pagó los servicios de Joao Santana, todo indica que es un aporte que hace, es un avance que hace la propia Odebrecht. Y además la implicación que tiene el presidente de la República en la contratación y adjudicación directa de Punta Catalina a Odebrecht, como se plantea en la denuncia, también lo involucran de una manera tal que tiene que ser investigado. Nosotros lo que estamos planteando es que este conjunto en este caso, expresidente y presidente y otros funcionarios, que no solamente Temístocles Montaz, el único que se fue ministro de Hacienda y firmó, como se demuestra en la denuncia, los sucesivos ministros de Hacienda
también firmaron decenas y decenas de esos contratos de financiación. Y lo mismo, ¿cómo es posible que esta investigación se haga y no se incluya a Reinaldo Pareta, a Cristina Lizardo y a Abel Martínez, cuando son responsables de más del 80% de los contratos de financiación y de construcción de las obras de Odebrecht? Licenciado, pero nadie afila cuchillo para su propia garganta. Entonces, ¿cuál es el espacio Bueno, que queda? pero a nosotros sí nos corresponde Bueno, afilar los cuchillos para esas gargantas, para bueno, las gargantas de los Y corruptos. coincide pero eso, sí. coincide la posición suya con los reclamos que está haciendo el Movimiento Verde para que se le ponga fin a la impunidad Claro, y se claro. lleve a la cárcel De a los eso que se Pero corruptos. hay trata. otro reclamo, aparte del Movimiento Verde. El reclamo que hicieron ayer un grupo de activistas sociales, políticos y algunos intelectuales. ¿Usted está de acuerdo con ese documento que implica eh, eh, organizar una constituyente, eliminar las altas cortes, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y acortar el mandato del presidente Danilo Medina? Mira, en relación a ese punto, el problema aquí no es si uno está o no de acuerdo. Desde hace mucho tiempo en la República Dominicana se viene reclamando una real reforma política. El problema es el sentido de oportunidad. Y el sentido de oportunidad para nosotros es de lo que se trata, lo que manda el sentido político es que efectivamente nosotros profundicemos, en este caso, de la necesidad de que esa investigación que se está llevando a cabo, esa investigación en el caso más grave de corrupción que implica todo lo que es la estructura de poder de la República Dominicana, que nosotros presionemos para que se haga esa investigación y en todo caso denunciemos sus debilidades, denunciemos sus complicidades, sus ausencias. Eso es lo que es oportuno ahora. Y eso permitirá ir desarrollando los niveles de conciencia, los niveles de empoderamiento, los niveles de movilización de la gente que pueda permitir que efectivamente en la República Dominicana, en el momento oportuno, se pueda hacer la gran reforma política que aspiramos. Pero creemos que la debilidad de ese planteamiento es que no se trata solo de hacer un planteamiento. Nosotros pudiéramos hacer planteamientos de mucho tipo de lo que son nuestras aspiraciones. El problema es su sentido de oportunidad. Bueno, como decía, sus reclamos ahora coinciden con esta movilización social que se viene desarrollando en el país. Ahora muchas personas se preguntan, ¿cuál va a ser el desenlace político de esta situación que tenemos acá en la República Dominicana? Y hay quienes creen que para que el PLD retenga el poder en las elecciones del 2020, porque eso es lo que es seguro, el 2020 les será muy difícil, tendrá que maniobrar demasiado y garantizar que la oposición se mantenga como está ahora, dividida y dispersa. ¿Hay posibilidad de alguna propuesta de alianza con miras a una salida política a la crisis que tenemos actualmente? Bueno, lo primero es que tenemos que hacer conciencia que el presidente está en reelección. Eso es lo primero. No nos engañemos. Lo que el presidente hace toda la semana, el presidente Danilo Medina, es precisamente promover, montar las bases de lo que es su campaña reeleccionista. Y así como mintió una vez, está en camino de volver a mentir. Lo que está buscando es ganando tiempo, de tal manera que él pueda, entiende él, cambiar lo que ahora mismo es una caída de la aceptación pública. Y por eso vemos que hay toda una estrategia en ese sentido para apuntalarlo. Nosotros creemos que hoy día lo más importante de la coyuntura política que estamos viviendo es no solamente que aumenta la conciencia de la ciudadanía, que hay que sacar al PLD del poder. Nosotros creemos que eso es lo que
unifica un sentimiento nacional, que hay que sacar al PLD del poder. Y toda la movilización de la sociedad, de la ciudadanía, se produce porque hay un convencimiento cada vez más amplio de que no hay salida, óigase bien, no hay salida ni solución a ninguno de los problemas graves que vive esta nación mientras gobierne el PLD. En la República Dominicana no hay salida a la inseguridad pública mientras gobierna el PLD, porque parte de todo el tema de la inseguridad tiene conexiones con sectores oficiales. No hay salida a los problemas de salud de la República Dominicana mientras gobierna el PLD. Y eso lo ha demostrado 20 años de gestión gubernativa, donde se reiteran las mismas cifras. No hay salida al problema del desempleo, al problema de la producción nacional, a la protección del medio ambiente. No hay salida mientras gobierna el PLD. No hay salida al desorden migratorio mientras gobierna el PLD, porque el PLD es como el dolo, es como el dolo que todo lo que toca lo corrompe. Sin embargo, entonces, el cambio de regla de las reformas políticas que son necesarias, parecería que no están en la mira de grupos sociales, activistas, que están anteponiendo, por ejemplo, como el documento de ayer. En el documento de ayer no se habla de ninguna reforma política. Lo que se habla es de acortarle el periodo. Lo que pasa es que en nuestra visión, nosotros tenemos que construir una nueva mayoría política que finalmente se va a expresar en el proceso electoral. Y esa nueva mayoría política tiene que dar lugar a la constitución de una nueva representación democrática en los órganos de poder. Y será esa nueva representación democrática la que impulsará esa reforma política. Y esa es la grandeza que tiene todo lo que es Marcha Verde, el Movimiento Verde, que ha puesto a la sociedad hoy día a movilizarse, y están surgiendo en las comunidades, y esto es muy importante, en las comunidades, en los barrios, en los municipios, liderazgos sociales que son, y liderazgos políticos, que podrán expresarse luego como liderazgos políticos, liderazgos sociales que son auténticos en cuanto representan un compromiso social con su comunidad. Entonces, ¿qué implica eso? Eso implica que nosotros, una de las cosas que tendremos que lograr y que tenemos que afanarnos es, hoy día para ser, en esos partidos tradicionales, para ser candidato a regidor, si usted no tiene 20 millones, no es candidato. Pero entonces, ¿usted no cree que es el momento ahora de hacerlo? Si usted no tiene 30 millones, no es candidato a diputado. Ahora bien, ¿qué es lo que aporta toda esta movilización social? Que están surgiendo liderazgos que por su conexión propia y su compromiso social van a cambiar en mucho las reglas que han impuesto esos partidos tradicionales, reglas clientelistas y corruptos. Y solamente es un liderazgo surgido así, con compromiso social, con una trayectoria de honestidad, con verdaderas convicciones democráticas e identidad con su comunidad. Solo ese liderazgo social en los ayuntamientos, en el Congreso, podrá impulsar la gran reforma política. Pero para llegar al Congreso, para llegar a los ayuntamientos, se necesita instancia política partidaria. Las que tenemos hoy en República Dominicana están totalmente dispersas, Guillermo. No hay una fuerza hegemónica, no puede decir, la gente dice, mira, es por aquí que vamos, digamos, a postular a los liderazgos locales, a cargos electivos. Y ahí mi pregunta original, ¿existe la posibilidad de que las fuerzas opositoras que son partidarias del cambio oferten en conjunto alternativas para ese liderazgo que no necesariamente está afiliado a los partidos políticos y que entonces se pueda producir esa mayoría de que usted habla en los órganos de poder? Ese será el próximo paso. Es decir, nosotros tenemos que buscar precisamente que todo este proceso que se está dando termine posibilitando
no solamente la movilización, sino también una concertación y una propuesta política. Ahora, lo importante es ¿Usted estaría que, dispuesto a impulsar un frente de opositor? Pero nosotros siempre hemos sido partidarios. Incluso en las elecciones pasadas planteamos una convergencia electoral. Y hemos sido siempre que no se partidarios. produjo. Ahora, sí, se produjo entre 5 organizaciones. Ahora, ¿cuál es el punto? El problema no es suma de siglas. El problema es unidad, pero para hacer las transformaciones. No suma de siglas. De lo que se trata en este país no es de quitar al que está para que otros vengan a hacer lo mismo. Por eso es que si nosotros no vinculamos todo el problema de esta lucha social y luego en un nuevo liderazgo político, social, ciudadano, comprometido con esas reformas, si no sucede eso, entonces resulta que todo se puede quedar en una especie de participación electoral. ¿Y cuántas veces no ha pasado eso en la República Dominicana? Nosotros debimos haberle dado solución a este problema en el 78. Pudimos haberle dado, cuando precisamente se produjo el triunfo mayoritario del PRD, o pudimos haberle dado solución a este problema en otros periodos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que el problema no es solo sustituir el que está para reiterar las viejas prácticas corruptas y clientelares. Y esa es la oportunidad que está planteando la gran movilización de la Marcha Verde y el Movimiento Verde y las manifestaciones que está dando la sociedad. Y es que está creando un nuevo escenario que no está bajo el control del clientelismo y la corrupción. Y permite un liderazgo distinto desde las comunidades. Usted planteaba que ahora mismo parece, desde el punto de vista de la oportunidad, muy necesario, como una condición imprescindible para producir cualquier tipo de cambio en la sociedad, desplazar al actual partido de gobierno, al actual gobierno. Esa meta, lograr eso, no estaría por encima de cualquier programa mínimo, máximo que tengan los partidos. Lo que pasa es, Adalberto y Ana Mitila, que nosotros tenemos que ser siempre, tratar de ser muy honestos con la sociedad. Nosotros tenemos, en la República Dominicana de hoy, 60 años después de una dictadura en que es la transición democrática más larga, pienso que no solo de América Latina, sino que posiblemente del mundo, porque tenemos 60 años en transición y no lo hemos logrado dar los pasos para institucionalizar este país 60 años después. Nosotros tenemos que plantearle a esta sociedad que es el momento de hacer el cambio político y hacer el cambio de rumbo. Que no es suficiente un cambio de figura o de bandera o de partido, que ese cambio político tiene que estar articulado con un cambio de rumbo. Y un cambio de rumbo no es más que hacer la reforma política, que propiciar la justicia social en este país, que institucionalizar este país, que someter al respeto de la legalidad a las autoridades, que, acabar con la corrupción y con la impunidad. Es decir, eso es producir un cambio político y un cambio de rumbo, no solo un cambio político. Y lo que la sociedad está pidiendo cuando se moviliza es que no quiere solo un cambio político, que quiere que ese cambio político dé lugar, dé paso hacia un cambio de rumbo. Y ese es el programa que tenemos que impulsar. Un cambio político con un cambio de rumbo, no un nuevo acomodo, porque si no, ¿qué va a pasar? Que vamos a hacer un cambio político y hoy, mañana estaremos de nuevo movilizándonos contra los nuevos que están titulares del poder, que estén haciendo las mismas cosas que hoy combatimos. Guillermo, lo que parece clarísimo es que si la oposición se mantiene en la condición que está, cada quien abanderado en sus principios y en sus programas particulares, va a ser muy difícil desplazar. Yo no sé de dónde sacas, Adalberto, que está cada quien abanderado. Lo que estamos planteando es, porque para poder producir una unidad tenemos que plantear cuál es la base de la unidad.
porque la unidad no es sentarse en una mesa, Por ni supuesto tampoco que no lo es. sumar una sigla. Por Ahora, supuesto nosotros que no lo estamos es. diciendo, nosotros como Alianza País, solo puedo hablar como Alianza País, Sí, correcto. somos partidarios de una amplia unidad política, social, ciudadana, en la perspectiva de producir un cambio político y producir un cambio de rumbo. Esa es nuestra perspectiva. En esa perspectiva nosotros propiciamos cualquier tipo de unidad y en ese sentido siempre anteponemos el interés nacional a cualquier interés particular. Lo que nosotros no nos prestamos, y estamos en política y sí hemos reiterado eso, lo que no nos prestamos es a propiciar un nuevo engaño a la sociedad. Y para nosotros, plantearle a la sociedad simplemente un cambio político para quitar los que están, para que vengan otros a hacer lo mismo, No tiene es sentido. un engaño. Para nosotros tiene que haber un compromiso, porque es lo que la sociedad está esperando, un compromiso de cambio político y de cambio de rumbo, de reforma política, de institucionalizar este país, de respeto a la ley, de justicia social. Tiene que haber eso. 60 años de lucha de este pueblo no puede ser para que al final, cuando se produzca ese cambio, entonces reiteremos de nuevo los viejos males. Bueno, Se terminó el tiempo. Guillermo Moreno, lamentablemente, pero seguiremos conversando de este y otros temas. Porque esto sigue. No, usted sabe que tiene espacio aquí para conversar con la población a través de nosotros cuantas veces lo necesite. Así que muchísimas gracias por haber madrugado una vez más aquí en 1+1. Y a ustedes, amigos televidentes, sigan ahí que tenemos más entrevistas y más noticias.